Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenida. Depende del caso al episodio número 86 de Cerveceando Podcast. En esta ocasión tampoco ha podido venir Pipica y cuento con la colaboración inestimable de Román para este episodio que lo vamos a llamar Merecen tanto hate, Cruzcampo y Heineken al banquillo de los acusados. Y es que vamos a hablar pues, de esas dos cervezas que tienen tanto hater, sobre todo la parte de Cruzcampo, que no sé si a la empresa le interesa o no, que yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final habla bien o mal, pero habla de mí. Y la otra, pues bueno, esa es Cruzcampo y la otra que tiene tanto hater es Heineken. Pero bueno, tanto hater, la cerveza más bebida a nivel mundial. Claro. O sea que... algo bien están haciendo. Algo bien deben de estar haciendo aparte del marketing. Y bueno, pues con Román nos vamos a hablar de estas dos cervezas y vamos a dar un repasico importante a muchas cosas para que, oye, pues lo primero, que tengas conocimientos un poquito más allá de las catas que vamos haciendo, que hay gente que nos lo demanda. Oye, pues veros cómo probáis cervezas está muy bien, ver entrevistas está muy bien, pero a ver si nos habláis también un poquito de temas un poquito más técnicos. A esa demanda de gente que nos lo pone en comentarios, pues para esa gente y para todos en general, este episodio número 86 de Cruzcampo y Heineken. Y bueno, Román, ¿te parece que hablemos de la Heineken? Claro, perfecto. Venga, pues vamos a empezar por lo básico. Oye, ¿cuál es el proceso de elaboración de esta cerveza? Pues mira, yo siempre lo digo, ¿no? Que la Heineken es la cerveza con un proceso de elaboración de los más complejos que hay. ¿Más complejo? Los más complejos. Para que luego la gente diga que eso sabe agua, que no sabe nada. Fíjate. Y voy a explicar esto. Venga, cuéntanos, porque esto empezamos ya importante. La primera parte de la Heineken se hace como todas las cervezas del mundo, se hace un mosto. En este caso, que esto es importante también, por eso una de las cosas que hace que sea un poquito más elevado el precio es que no utilizan adjuntos, es decir, solamente utilizan malta de cebada. O sea, no le echan ni estabilizantes, ni maíz, ni otros cereales, ni nada. Ni maíz, ni arroz, pues lo típico. Mau, por ejemplo, utiliza maíz, Estrella Damm utiliza arroz, cada uno pues busca ahí. Tenemos que decir que utilizar estos ingredientes es sobre todo por temas de costes, porque el arroz es más barato que la cebada. Claro, aparte de que ellos están a decir, no es por un tema de perfil de sabor, sí. También, pero no. Sí, pero es más barato. Es más barato, eso, ¿no? Porque también puedes ajustar el sabor con lúpulo, que es más caro, por ejemplo, ¿no? O otras maltas de cebada. Eso es. En este caso es cierto que dan un perfil de sabor diferente, pero también abaratan mucho el coste, porque no está malteado, solamente es cereal. O sea, ese cereal no lo echan no es malteado, simplemente echas el grano de arroz y el maíz y a funcionar. Por ejemplo, Estrella Damm lo que hace es que en la cuenca del Ebro, que es donde se encuentra la fábrica, pues casi todo el arroz quebrado, es decir, cuando se recoge el arroz y se quiebra, ya no vale para hacer paellas o arroces en nuestra casa. ¿Para la cerveza? Va para la cerveza. Entonces tiene casi todo el cupo de arroz quebrado de la Ribera del Duero, del Ebro, es para esto. Claro, eso abarata mucho el coste. Claro, no solo es porque el arroz es más barato que la cerveza malteada, o sea, que la cebada malteada, sino que además es arroz que si no lo van a tirar, o sea, eso que no es para venderlo, sería para comer. Pues esto queda feo decirlo, pero sería pues para alimentación animal, porque además también le da igual. ¿Para qué echar a los gorrinos? También le da igual que esté quebrado o no, el animal se lo va a comer. Sí, da igual, pero si lo utilizas para pienso, lo mismo te da. Ya está. Entonces simplemente es un arroz que es perfecto, es igual que el que se vende, pero es como se ha roto, ya no vale para vender en el saquito del Mercadona o de donde sea. Entonces se utiliza para esto. Claro, esto abarata mucho. Heineken no lo usa. Heineken es 100% malta de cebada. Entonces, claro, es un poquito... Sin añadidos, ni cosas más baratas, ni nada. Entonces ellos hacen su mosto con su malta de cebada. Una vez que está hecho el mosto, lo hierven. Claro, fíjate que estamos trabajando a 100 grados de temperatura. Esto es importante porque vamos a ver la escala de temperaturas que recuerda la cerveza. Hacemos el mosto sobre los 65 grados, 70 grados, subimos a 100, lo hervimos una horita más o menos y luego lo enfriamos hasta los 12-15 grados. ¿Vale? Hemos pasado de 100 grados a 12 grados y eso hay que pasarlo en cuestión de minutos. Claro, y te iba a decir, es cuestión de minutos, pero claro, Heineken, ¿cuántos litros puede cocer y enfriar en cuestión de minutos? Pues para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. De volúmenes muy grandes. Pues yo el dato exacto de cuántos son las ollas de fabricación no lo conozco, pero te puedo decir más o menos miles de litros. Cientos de miles. Cientos de miles. 100.000.
creo que sí. O sea, imaginaos pasar muchos miles de litros. O sea, te digo yo que a mí cuando hago cerveza en casa con mi serpentín, que hago 17 litros, me cuesta bajarlo un ratillo, claro, y estoy haciendo 15 litros, imagínate miles y miles. Y bajarlo, pero hervirlo, claro, hay que hervir 100.000 litros. Claro. Eso es luz, eso, grande, eso claro. Lo primero que la haya es muy grande y la cantidad de gas a utilizar, o en este caso seguramente sea electricidad, será gigantesca. Utilizan gas. Gas, sí, porque seguramente que sea más rápido. Sí, normalmente las máquinas tan grandes utilizan un sistema de aceite térmico o de gas, o camisa de vapor. Bueno, gas para hacer vapor. Entonces ese vapor se pasa por la camisa, es decir, la cerveza nunca puede estar en contacto con gas. Ya. Ese vapor pasa por alrededor de una camisa, que es lo que calienta el líquido. Lo que calienta el líquido, correcto. O el aceite térmico. Las dos versiones son las más extendidas. Bueno. Pues una vez que ya tenemos ese mosto enfriado, se pasa al fermentador y en este caso, claro, aquí hay una cosa, la geometría del fermentador, es decir, cómo sea la forma del fermentador influye en la cerveza. Sí, que no es al azar, ¿no? No es al azar. ¿Qué hace Heineken? Muy inteligentemente. En la primera parte de la fermentación, es decir, mete su mosto en un tanque horizontal. Ajá. ¿Vale? Es tumbado. ¿Qué consigue con esto? Que la presión que ejerce el líquido sobre la levadura, que ahora hablaremos de levadura, que también da... Sí, eso es la siguiente parte, hablemos de levadura. La presión que ejerce el líquido en la levadura es menor. ¿Por qué? Porque la columna de líquido es menor también. Claro, la altura es mucho menor y digamos, si la levadura está en la parte de abajo, no tiene toda la presión que si tienes un tanque vertical. Eso es, porque si no, pues claro, la que está aquí abajo tiene muchos bares de presión, 20 claro. metros de columna de presión, de líquido, y 20 metros de líquido al final es mucha presión. Pesa. Entonces, ¿con esto qué se consigue? Que la levadura trabaja y genera un tipo de éster. Un éster es un compuesto que es aromático que le da un sabor característico a la Heineken, que se llama acetato de isoamilo. Lo vais a reconocer enseguida. Las chucherías que son un platanito, que sabe a plátano. Sí. Eso que tiene esa chuchería es el mismo compuesto, solo que en la cerveza lo genera la levadura de forma natural. De forma natural. Eso es. Y ese mismo compuesto, o sea, tú coges ese platanito y tú lo comes y te estás comiendo acetato de isoamilo, que es lo que le da ese sabor a plátano. A plátano, ¿vale? Y pues entonces, ¿qué se genera? Este sabor a plátano. Entonces se busca cómo pasándole un tanque horizontal. Después de unos días, creo que es una semana, los tiempos no los sé seguro, porque claro, esto también es secreto de... Hombre, a ver, no te van a decir la receta exacta. No me van a decir. Esto es como la fórmula de la Coca-Cola. Ojalá, pero... Claro. Pero lo hacen así. Entonces, una vez ha pasado un tiempo en el que ya la levadura ya ha producido ese acetato de isoamilo, ese sabor a plátano tan característico, lo que hacen es ese líquido se trasiega a un tanque ya vertical. Entonces, claro, llevamos 2 fermentaciones. Claro, hay que limpiar los tanques también. Entonces hay que limpiar 2 tanques por un lote. Claro. El horizontal y luego el vertical. Con todo lo que conlleva esto, que claro, estamos hablando de mucho litro de agua, mucho litro de producto de limpieza, cosas así, ¿no? Entonces ya nos lo llevamos a un tanque vertical y ahí fermenta la levadura. Una vez ha terminado de fermentar, es decir, ya ha transformado todos los azúcares que queremos a alcohol y gas, por eso la cerveza tiene gas, no se le inyecta, sino que se lo genera de forma natural, se enfría. Se enfría hasta 0 grados. Es decir, fijaos que hemos pasado de un mosto a 100 grados, luego a 12 y ahora vamos a 0 grados. ¿Para qué? Para que el sabor se redondee, madure en frío y esté un tiempo. Este tiempo es de los más largos que hay en fabricación de cerveza. Industrial. Estamos hablando, claro, de forma industrial, estamos hablando de 20 y pico días. Claro, 20 y pico días de meterlo en frío, que eso tiene su coste. Tiene su coste. Porque, claro, enfriar miles y miles de litros, eso hay que echarle ahí electricidad. Y no solamente eso, claro. Eso en invierno, pues bueno, pues hay más tiempo porque en invierno se consume menos cerveza, pero en verano hay un problema. Claro. Y es que la demanda es mucho mayor. Claro, la gente en Sevilla quiere con 48 grados, la gente le quiere dar caña. Pero claro, tú tienes que respetar ese proceso porque es el que firma Heineken y la familia Heineken dice que es así. Entonces, y punto. No hay, o sea, ni urgencias ni leches en vinagre. ¿Qué pasa? Cuando hay una urgencia hay que correr. En verano hay que correr. Claro. Y a lo mejor no pueden ser 28, no sé si son 28, 24, por ahí andará. No sé si son 20, si no llegamos a ese número de días, lo que hay que hacer es que se llama por teléfono y se dice, oye, Heineken, hay una persona en un apellido de Heineken que es el que da la orden. No llegamos.
hay que correr y hay que acelerar el proceso. Y entonces él te da el permiso de decir, puedes variar mi receta para hacer esto. Para hacer esto de forma temporal Puntual, por una cosa puntual, concreta. porque no llegamos. Pero si no, no hay Si opción. no- Y aparte te tienen que autorizar de muy arriba, ¿no? Eso es. Ajá. Son de la cúpula de... Pues yo creo que es una persona que se apellida Heineken. Seguro. Hola, el señor Heineken, sí, Claro. al aparato. Eso es. Y entonces te dan el permiso y entonces tú puedes acelerar tu proceso porque si no, no puedes porque es su receta y entonces tú no puedes variar la receta. Claro, porque el momento que tú varíes esos días, la cerveza no va a saber exactamente No va a igual, saber porque exactamente no igual. está siguiendo el mismo proceso exacto. Claro. Luego hay formas de que esto, el consumidor medio, no lo puede notar. O sea, es prácticamente imposible que tú notes que una cerveza ha estado 20, en vez de 28, ha estado 18 24, días, sí. O 18 días. Es prácticamente imposible. Pero bueno, ha habido una variación de receta y se hace así. Sí, no, pero bueno, al final quiero decir, si quieres mantener una calidad, pues las cosas las tienes que hacer así. Eso Que es. digamos la variación de los tiempos sea una excepcionalidad y evidentemente con una autorización de alguien importante. Eso es. Porque sí, si lo quieres sacar siempre igual, tiene que ser Claro, igual. no Que debe- probablemente no sea perceptible por la mayoría de los bebedores de Heineken o incluso gente más experta. Claro. Pero bueno, al final no depende de un técnico que dice hay que correr porque no llegamos. Venga. No, esto depende de... Hay que correr, pero te tiene que dar autorización. Pero que venga de arriba. Claro, que alguien firme. Señor Heineken, que firme como que esto es así. Eso es. Bueno, pues ya hemos hablado del proceso de elaboración de la Heineken. Hemos hablado de que, claro, hemos hablado del tema de la fermentación, enfriamiento y tal. En esa fermentación, evidentemente, se utiliza levadura. Eso es. Vamos a hablar de la levadura de la Heineken, porque creo que es algo interesante que la mayoría de la gente probablemente no lo sepa. Claro. Cuéntanos. Pues también tiene otra particularidad y es que la Heineken tiene una levadura patentada por ellos y entonces es la misma que se utiliza en todos los lotes de Heineken Del mundo. del mundo. Por eso la Heineken sabe igual siempre. Ujú. Si te la tomes donde te la tomes, Sabe da igual. ¿Por qué? Porque la receta es la misma, los tiempos son los mismos, la levadura es lo mismo, todo lo mismo. ¿Qué se hace? Claro, para garantizar esto, las fábricas no tienen la levadura, digamos, en reservas. Lo que tienen, donde tienen la reserva es en Holanda. Entonces una fábrica se queda sin levadura, llama por teléfono. Llama al señor Heineken Claro, también. llama a Heineken Holanda y le dice, Heineken Holanda, no tenemos levadura. Ajá. Mándanos unas puertas y te la traen allí una pala y te echan. Y y te ya echan. está. La traen, va todo en criogenizado, va todo muy controlado. ¿Por qué? Porque lo que se busca exactamente es que no cambie genéticamente la levadura. Ujú. ¿Qué haces con esto? Que no varía el sabor. No te puede variar el sabor porque la levadura es Exactamente la misma. Eso es. Claro, si yo no varío la forma, los días, las temperaturas, la forma primero horizontal y luego vertical, y luego utilizo los mismos ingredientes y utilizo exactamente la misma levadura sin mutar, pues evidentemente siempre tiene que ser lo mismo. Eso es. Entonces, para garantizar eso, lo que se hace, se trabaja así. En el caso de Heineken, por ejemplo, otra cervecera que tiene una levadura patentada es Carlsberg. Ajá. Carlsberg tiene la patentada y utilizan esa. Y tú Siempre la compras. misma. Eso es. Ujú. Y entonces, pues esa es la manera de trabajar, de manera de que Heineken siempre utiliza una levadura que es pura, digamos, porque no ha variado desde el principio. Porque no le dejan variar porque la tienen criogenizada y entonces todo el lío. Y controlan que eso no Controlan cambie que ni no mute varíe. absolutamente nada, Eso porque al es. final tenemos que decir que las levaduras son seres vivos, Claro. es decir, son celulicas muy chiquiticas, pero al final son seres vivos, se reproducen, mutan, varían, pues un poco como las personas, Como nosotros, pero en levadura, pero no en versión somos levadura. todos iguales. Hablando de levaduras, y una curiosidad que me produce a este respecto, y creo que puede ser interesante comentarlo. ¿Las levaduras, una vez que se fabrica la cerveza, se pueden reutilizar Sí. o se tiran? Se pueden reutilizar, Se pueden ¿no? reutilizar. Ajá. De hecho, la levadura es uno de los ingredientes más costosos dentro del proceso cervecero. ¿Por qué? Porque O sea, más que el lúpulo. más que el lúpulo. Ajá. Más Fíjate caro. que el lúpulo, siempre decimos que el lúpulo es muy caro. Por kilo es más caro. Por ejemplo, la gente que hace cerveza en casa lo sabrá muy perfectamente. Cuando vamos a comprar para hacer una cerveza, pues 25 litros, que suele ser el estándar más o menos, compramos al precio de la levadura, está en 200, 300 euros el kilo, dependiendo de la variedad de levadura y todo esto. Claro, el precio del lúpulo estamos hablando de 25 el kilo. Ujú. Claro, 10 por veces. kilo es... Por kilo, claro, tú compras 11 gramitos y son 4 euros, pero cuando te vas si lo pasas a kilos, Claro, si, el si- precio si ya hablamos de cientos de miles de litros, que necesitarás una cantidad de levadura grande. necesitas mucha cantidad. Entonces, lo que se hace es, se utiliza la levadura, se fermenta. Cuando está, se coge una parte de la levadura, porque no toda vale, porque se degrada o muta o lo que sea, se coge una parte que esté bien,
se lleva a un tanque, se le alimenta, digamos, se reproduce. Se reproduce. Se aumenta el volumen y cuando hace falta se coge y se trasiega y se inocula en un tanque. Esa es la forma de trabajar que también abarata mucho el coste. ¿Por qué? Porque tú de un lote de levadura estás sacando mucho lote de cerveza. Entonces, sí, al reutilizarla varias veces, pues no tienes que volver a gastarte otra vez en comprar levadura nueva. Eso es. Hay técnicos especialistas en las fábricas que solamente se dedican a la levadura. A eso. A la levadura. Claro, porque entiendo que el procesado de la levadura, pues tendrás que saber muy bien lo que haces. Es complejo, hay que mirarlo bien, hay que saber, hay que tenerlo muy controlado, porque si te cambia la levadura ya no te va a salir la misma cerveza. Claro, tenemos que asegurar que siempre sea igual y luego es un punto de contaminación muy peligroso. Por eso la gente que hace cerveza en casa, que mucha gente me pregunta, pero claro, ¿lo reutilizo o no? Yo sé hacerlo y yo no lo hago en mi casa. O sea, aún sabiendo, no te arriesgas, claro, no te la juegas. No me la juego porque a mí, a nivel de 25 litros, por 4 euros, me compensa más pagar 4 eurillos. Si lo quieres hacer, está estupendo pero está perfecto. Mientras que tú controles que lleva unos usos controlados, que la receta no cambia, la cerveza no te varía y tal, tú lo puedes hacer sin problema. Pero claro, es un punto de contaminación muy fuerte. ¿Por qué? Porque estás sacando de un sitio, la tapas, le echas... Y tienes que echar más mosto para alimentarla. Es como la masa madre del pan. Sí, igual. Igual, solo que ellos lo trabajan sólida, nosotros en líquido. Y después de eso lo tienes que mantener en unas condiciones y después lo sacas y lo inoculas en tu fermentador. Entonces va pasando por muchos lados. Va pasando por cosas que tienen aire, claro, por recipientes que a lo mejor puede tener alguna cosa. Seguramente esté en tu frigorífico. Claro, igual. Ese limón pocho. Igual tiene cositas, ¿no? Igual se queda pocho por algo. Entonces, si está la de tu levadura, aunque digas lo tengo tapado, sí, pero la posibilidad de contaminación es muy alta. Entonces, si tú lo quieres hacer y lo sabes hacer, está perfecto, se puede hacer sin problema, es completamente seguro. Yo no lo hago, por ejemplo, pero es una decisión personal y que yo entiendo que la gente lo quiere hacer y lo haga y está perfecto. Bueno, pues oye, interesante esta parte de las libaduras. Vamos con más cosas del grupo Heineken. Vamos a hablar de una cerveza también polémica, Águila sin filtrar. ¿A qué nos referimos con esta cerveza? Claro, eso también. Nosotros cuando hacemos cerveza... Cuando he contado el proceso de elaboración, me han faltado la parte posterior, ¿no? Exacto. Ya tengo la cerveza en mi tanque, pero claro, ahora tengo que sacarla para que el cliente en el bar se lo pueda tomar una caña. Claro, pues no te vas a llevar un tanque entero de 100.000 litros a tu casa. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es que después de eso se filtra, se embotella o se enlata o se embarrila o el envase que queramos y se pasteuriza en las industriales sobre todo. Vale. Por eso de pasteurización es para evitar que, digamos, cortar contaminaciones y digamos que esa cerveza se mantenga exactamente igual. Y no solamente eso, claro, la cerveza como tiene levadura y la levadura es un ser vivo, exacto, lo que hacemos al filtrar y pasteurizar es que no puede variar por actividad de la levadura. Entonces, por eso las cervezas que bebemos son tan transparentes. Se llama abrillantamiento, abrillantación. El proceso de abrillantamiento es porque se queda brillante. Sí. Entonces, eso se hace filtrando la cerveza. Claro, Águila sin filtrar no hace ese proceso. Por ejemplo, una cerveza artesanal, tú coges una cerveza artesana y normalmente es más turbia. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros en el artesanal no podemos filtrar si filtramos no es con la misma, digamos, capacidad que una industrial, o no se hace directamente, que no pasa nada y la levadura no nos va a hacer daño a nosotros. De hecho, es hasta recomendable consumir levadura, por eso el yogur y todo esto. Sí, hombre, claro, al final la levadura es probiótico. Claro, efectivamente. Está bien. Entonces, y aparte también te da que esa cerveza artesana a lo largo del tiempo puede evolucionar, porque al final la levadura está viva, sigue haciendo sus movidas, y si la tienes ahí en el frigorífico, aunque la tienes refrigerada y la actividad es muy pequeña, a lo largo del tiempo esa cerveza puede cambiar. Eso es. En una industrial pasteurizada, pues a ver, salvo que se pase de caducidad, la cerveza va a estar igual ahora que de aquí a no sé cuántos meses, incluso años, porque está pasteurizada y filtrada. Yo me he encontrado una cerveza de la marca de Molen, no es española, es holandesa, creo. Y yo esto lo he visto en el 2021, una cerveza que ponía fecha de caducidad 2050. 2021 a 2050. 2050.
y no pasa nada. No, a ver, si has matado la levadura y lo tienes todo, digamos, esterilizado todo el líquido, probablemente, Pues- y aparte, si no lleva apenas lúpulo, probablemente no pierda. Nada, pues ponía 2050. De hecho, tenemos que decir que cuando en las cervezas normalmente pone consumo preferente. Claro. Que el consumo preferente es que, digamos, el fabricante te garantiza que todas las propiedades antes de esa fecha las mantiene. Eso no significa que si te la bebes después te malas, sino Nada. que probablemente no tengan las mismas propiedades que debe de garantizar el fabricante. Por Eso eso, que es. una cerveza, aunque esté pasada, no pasa nada pasa normalmente. nada, no pasa nada. Pues con todo este proceso de aclarado de la cerveza, de abrillantamiento, claro, el águila sin filtrar no lo hace. Ujú. El águila dorada sí, creo que sí lo hace. Ujú. Pero el águila sin filtrar, la que pone sin filtrar, no Sí, lo la que puede. se supone que le sacaron el anuncio que tenías que darle la Eso vuelta es. para que hiciese sus cosas. ¿Qué hacen ellos? A ver, cuéntame. Lo que hacen es que hacen cuando tú coges el tanque, sacas por una tubería y esa Ujú. tubería, en vez de pasarla por un filtro, lo que hacen es que la centrifugan. La centrifuga. La centrifugan entonces como en el... Como hacer un remolino con la- gigante. con la lavadora. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La lavadora, como pesa más, se va y se va y tú la recoges. Pero el líquido sigue estando ahí. Ujú. Entonces, claro, estás quitando mucha parte de levadura. Claro, que te va a dar la turbidez. Te va a dar pero- turbidez, pero más contenida. Ajá. Entonces se hace así. Y luego eso ya pasa a la línea de embotellado, de la línea de envasado, que puede ir a barril, lata o lo O sea que cuando pones sin filtrar, a ver, No se vale, filtra. no se filtra, pero digamos sí que le estás quitando la levadura a través del proceso de centrifugación. se quita una parte. Una parte, ajá. Y luego lo que también se puede hacer es, tú filtras una parte y otra no. Se hace un bypass, entonces, claro, no le estás quitando tanta levadura. Pues también se puede hacer. Por eso te bebes un águila sin filtrar y realmente si lo comparas, por ejemplo, con una artesana que está realmente sin filtrar, no tiene la misma apariencia tiene- ni de coña. claro. Es Está en medio. está en medio, como un ni para ti ni para mí, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, claro, tiene esa apariencia más, digamos, más opaca, más turbia, porque sigue teniendo levadura, aunque no se la quitan del todo, pero no la dejan todo lo que podría tener. Ujú. Pues estrategias también de marketing. La levadura aporta un sabor a la cerveza, aporta Sí, características hombre, que hay que claro, dejar. aparte la levadura, lo que te digo, aparte del proceso de fermentación, también aporta sabor y aporta otras propiedades Claro. que si la quitas o si la pasteurizas para matarla y luego la filtras, pues evidentemente eso no va a tener. Eso es. Bueno, pues oye, interesante el águila sin filtrar, que ¿es sin filtrar o no? Pues está ahí a medio camino, Sin a medio filtrar, camino. pero bueno, digamos que no es artesanal en el sentido puro de la palabra de decir, va... Está sin filtrar, bueno, lleva procesos. Eso. No es un proceso de filtro, pero está ahí Lleva en procesos. un camino. Oye, me parece muy interesante, sobre todo para que la gente sepa lo que está comprando, Claro. lo que está consumiendo. Que pone sin filtrar, pero digamos lleva ciertos procesos mecánicos para conseguir esa cerveza. Y ya por último, de curiosidades de Heineken, que estamos hablando en este episodio, cuéntame esto de los tanques redondos. Pues a ver qué es esto esto. una idea que esto es muy curioso, esto para que veamos que en la cerveza tenemos los que hemos estudiado tenemos estudio de ciencia cervecera y estudiamos mucho para saber pues la geometría del tanque, lo que importa. Si nos fijamos, claro, como la presión de columna de líquido es importante y la presión hidrostática por todos los puntos es importante en la levadura, Ujú. claro, lo que tú puedes pensar es en una esfera Ujú. tienes el mayor volumen con la menor superficie. Entonces, sí. claro, sería lógicamente, o sea, teóricamente sería lo más interesante para que yo tener el máximo volumen Ujú. con la menor presión por todos los lados. Ujú. Se probó. Se probó a hacer tanques redondos. Se probó. ¿Y qué pasó? no funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Resulta que no funciona, no sabemos por qué. Ah, o sea, no hay explicación. No, Cuando en la teóricamente- teoría te dice que sería... Teóricamente tendría que funcionar muy bien y no funciona. No funcionan. No funciona. Entonces lo que se hizo, esto lo probó Heineken, lo que se hizo fue transformarlo. Entonces, si tienen un tanque que es como los típicos que vemos en la carretera que son Sí, verticales, enormes. pues uno parecido a ese que es por arriba una esfera, por abajo cilíndrico y por abajo un cono para poder recoger la levadura y todo Ajá. esto. Siempre son cónicos. Entonces se llama esferotroncocónico. Esferotroncocónico. Esferotroncocónico el juguete. El juguete. Pues para que veamos que no está todo inventado. O sea, se probó una cosa que teóricamente tiene que funcionar y la realidad es otra distinta. Ujú.
Bueno, pues oye, al final la cerveza, como en todos los productos, hay ciencia detrás y hay cosas que funcionan y otras que no tanto. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, que seguro que al final se demostrará de por qué eso no funciona como debe. Pero bueno, al final también es una labor de investigación y sobre todo de innovación. Y pues yo creo que ya vamos a dejar aquí curiosidades de Heineken. Espero que os haya gustado. Y si te parece, Román, yo creo que vamos a... Porque se nos alarga un poquito la cosa y creo que puede quedar muy bien dejar aquí cerrado esta parte de Heineken. Perfecto. Y luego hacer otra de Cruzcampo específica. Perfecto. Y así empezamos el nivel de haterismo de menos a más. Porque yo creo que la Heineken tiene su hater... Pero yo creo que lo de Cruzcampo, siendo del mismo grupo, porque es grupo Heineken España, yo creo que tiene muchos más, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues yo creo que vamos a dejarlo ahí. Ya vamos a generar bastante hype para nuestros oyentes y en el próximo os vamos a desvelar más curiosidades sobre, en este caso, la Cruzcampo. Así que os esperamos en el próximo episodio, amigo, amiga. No te olvides de comentarnos y sobre todo darle a compartir y os esperamos próximamente. Eso es. Adiós. Adiós.